Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. No quieren permanecer muertos. Los dioses son criaturas volubles, todos lo saben. Cuando crearon a los elfos, estaban obsesionados con la perfección, la belleza, el orden y la armonía en todas las cosas. Admiraron las grandes obras de los elfos, las torres, los canales, las casas cultivadas directamente de los árboles. Les fascinaba todo. Pero con el tiempo, los elfos se volvieron aburridos. Así que crearon a los enanos. Se deleitaron con la robustez de sus nuevas creaciones, con su determinación de excavar cada vez más profundo, desenterrando algunas de las creaciones más malignas de los dioses, derribando a las que podían con grandes armas de ingenio y terquedad enana. Sus obras de arte incluso llegaron a adornar los salones celestiales, para disgusto de los elfos. Pero ni siquiera los enanos pudieron retener la atención de los dioses por mucho tiempo. Luego vinieron los orcos, después los hombres bestia, centauros, faunos, sátiros, incluso los hombres cabra. Pero como los demás, el afecto de los dioses fue efímero, y en un sorprendente acto de unidad, las creaciones decidieron simplemente dejar de preocuparse. ¿De qué servía intentar captar la atención de los dioses? Librar guerras los unos contra otros, cuando había cosas mejores que hacer. Los dioses notaron esto, y por un tiempo, todos se bañaron en la calidez del afecto divino. Sin embargo, una vez más los dioses se aburrieron. Cada vez que habían creado algo nuevo, solo uno de ellos había hecho todo el trabajo. Pero esta vez sería diferente. Tres dioses se unieron, un embaucador llamado Mila, un maestro forjador, Onir, y el dios de la muerte, Irteus. Juntos idearon algo extraño, algo que utilizaba lo mejor de todas sus creaciones. De los elfos tomaron la gracia y la suave piel que tanto valoraban, su amor por la naturaleza y su conocimiento de la tierra. De los enanos tomaron la ambición, el deseo de construir grandes monumentos para héroes y dioses por igual. De los orcos tomaron su ira, su ferocidad y su amor por la batalla. Serían formidables iguales en el campo de batalla. Una vez reunidas y ensambladas esas piezas, Mila les otorgó una moralidad siempre cambiante, una elección entre el bien y el mal y todo lo que ello implicaba. Luego, Irteus hizo lo impensable. Les dio vidas muy breves, haciéndolos mortales de una manera desconocida en el mundo de las creaciones. Onir, con su gran martillo, forjó todo lo reunido, golpeando el yunque para crear su obra maestra. Lo que Onir e Irteus no sabían era que Mila había añadido algo más en secreto y estaba ansioso por ver los resultados de su contribución. El trío reveló entonces su creación a sus pares, quienes miraron al primero de esta nueva especie con curiosidad y lo encontraron carente. No tenía la grácil delgadez de los elfos, ni la robustez de los enanos. Ni tenían piel verde ni colmillos como los orcos, ni pezuñas como los hombres bestia. En cambio, eran de altura promedio, complexión promedio e inteligencia promedio. Cuando los dioses preguntaron al trío cómo habían llamado a esta nueva creación, fue Onir quien dio un paso hacia adelante, sosteniendo la forma dormida en una mano, y dijo con una voz clara para que todos pudieran oír: «Los he llamado humanos». Los dioses murmuraron entre ellos. Era un nombre tan simple, tan llano, tan aburrido. Con mucha reticencia, acordaron permitir que estos humanos poblaran el mundo que habían creado, y así Onir los colocó en una parte segura del mundo, donde pudieran crecer y prosperar antes de encontrarse realmente con los demás. Y así fue como comenzaron las tribulaciones. Todo comenzó con rumores de seres extraños, vestidos con pieles y cueros en las llanuras del este.
moviéndose en manadas y hablando lenguas desconocidas, seres con tantos colores de piel que uno se mareaba, seres con orejas redondeadas en lugar de puntiagudas como era la norma, seres que sembraban caos y establecían orden en igual medida. Al principio, tales rumores fueron desestimados, pues eran considerados productos de una mente perturbada. Después de todo, seres así no podían existir. Pero con las décadas, los siglos, los rumores se volvieron cada vez más creíbles, hasta que finalmente el primer explorador humano llegó a una ciudad élfica. Cuando el humano llegó, fue recibido con sospecha, hasta que alguien lo llamó demonio. En una reacción precipitada, el humano fue asesinado antes de que pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa. Muchos pensaron que eso era todo, que el demonio había fallado en su disfraz, olvidando que todos tenían orejas puntiagudas. Pero esa no fue la última vez que vimos a los humanos. Oh, no, definitivamente no lo fue. Son un grupo persistente, lo hemos descubierto. Seguían apareciendo y seguían siendo asesinados, hasta que eventualmente dejaron de llegar solos. La próxima vez que cruzaron nuestras fronteras, llegaron en fuerza. Sus simples exploradores fueron reemplazados por caballeros a caballo, con armaduras relucientes pero gastadas, que eran tan simples, muy lejos de las obras de arte que son las armas y armaduras élficas. Pero esto probó que no eran demonios, sino algo completamente distinto, una nueva especie con la cual tratar. Por supuesto, exigieron explicaciones sobre sus desaparecidos, y se les dieron, con tal honestidad. No les agradó demasiado saber que sus primeros exploradores habían sido asesinados sin misericordia, juicio o siquiera una palabra en su defensa, pero sorprendentemente lograron mantener la calma, entendieron nuestro punto de vista. Aunque pidieron reparaciones para las familias de los fallecidos, lo cual era comprensible. Aprendimos de su creciente civilización y decidimos observar de qué se trataba. Lo que descubrimos fue alarmante, por decirlo menos. Ciertamente, sus ciudades eran magníficas, pero también estaban llenas de pobreza. Los desamparados y marginados estaban por todas partes. Sus tierras no eran un paraíso como las nuestras. Intentamos enseñarles nuestras costumbres, pero descubrimos que simplemente no tenían la vida útil suficiente para aprenderlas de manera significativa. Como resultado, nosotros, los elfos, hemos adoptado una visión algo superior hacia la humanidad. Son inferiores a nosotros, o eso creen muchos. La única especie antigua que parece encontrar alguna camaradería con los humanos son los enanos, quienes se deleitan cada vez que los humanos inventan una nueva forma de alcohol o crean algún artilugio de metal y magia. Lo que ninguno de nosotros sabía, ni siquiera los humanos, era que su llegada había traído otras cosas a este mundo, cosas terribles y monstruosas. Nuestro mundo no es ajeno a los demonios y los monstruos, ni a ciertas formas de no muertos, vampiros, hombres lobos, dragones y una que otra bestia siempre han plagado nuestro mundo, aunque los vampiros son generalmente tolerados mientras no se entreguen a frenesí de sangre. Pero con la llegada de la humanidad vino una plétora de nuevos monstruos. Sus magos y hechiceros más oscuros se convertían en liches. Los muertos sin bendiciones resucitaban como zombis devoradores de carne, y los espíritus de aquellos que morían de forma horrible no pasaban al más allá bajo el cuidado vigilante de Irteus. En esencia, descubrimos que la humanidad tenía un problema para permanecer muerta, a diferencia del resto de nosotros. Esto se hizo aún más evidente para nosotros cuando llegaron los tiempos oscuros a nuestro mundo. El señor demonio, Kurtramek, ascendió a nuestro mundo en un intento por conquistarlo, y sus ejércitos surgieron de la montaña oscura. Los demonios quemaron nuestros bosques, saquearon los tesoros de los enanos y forzaron a las tribus orcas a doblar la rodilla en batalla. Pero cuando se enfrentaron a la humanidad, la cual había guerreado entre sí desde su creación,
Los demonios chocaron contra gruesos muros de acero humano y una voluntad indomable. La guerra por el alma de nuestro mundo fue larga y desesperada. Muchas de nuestras razas ancestrales integraron a los humanos en sus ejércitos, aprovechando su fuerza y determinación para reforzar nuestros milenios de conocimiento táctico. Funcionó, aunque los humanos siempre nos sorprendieron con su astucia. Durante tanto tiempo trabajamos juntos, unidos contra un enemigo en común. Muchos de nosotros nos dimos cuenta de que, a pesar de sus defectos y la simpleza aparente de su especie, eran tan dignos de respeto como nosotros. Por supuesto, algunos no pensaban lo mismo, entre ellos, un príncipe elfo que se consideraba vastamente superior a cualquier otra especie, especialmente a los humanos. Lideraba un ejército compuesto principalmente por elfos, pero se vio obligado a aceptar unidades de enanos y bastantes humanos, algo que le desagradaba profundamente. Hacia el final de la guerra, puso en marcha un plan particularmente traicionero. A lo largo de los años de nuestras grandes campañas, había tomado decisiones tácticas terribles que, sin embargo, habían sido ignoradas o abiertamente desafiadas por los generales y comandantes humanos. La humillación era total, y no podía permitir que ese desaire persistiera. Así que en la víspera de una gran batalla, una de las últimas, como resultaría ser, pues un grupo de aventureros impulsivos mataría al señor demonio el mismo día de la batalla, ordenó a las compañías humanas y enanas flanquear a las fuerzas enemigas en plena noche, mientras que las fuerzas élficas harían lo mismo desde el otro lado para atrapar al contingente demoníaco entre ambos ejércitos. Era un plan bastante sólido, honestamente, y ni siquiera los comandantes humanos encontraron fallas en él. Eso hasta que comenzó la batalla y no hubo señal del príncipe ni de sus soldados. La fuerza combinada fue masacrada hasta el último hombre, mujer y enano. Pero justo cuando los demonios fueron desterrados repentinamente al infierno del que habían venido, un humano agonizante al borde de la muerte, con su último aliento, alcanzó los poderes infernales que giraban a su alrededor, pronunciando el juramento en sus labios: el príncipe recibirá lo que merece. Pasaron semanas de celebraciones y el príncipe se atribuyó las victorias como suyas, omitiendo el hecho de que éstas solo se habían logrado gracias a quienes él consideraba inferiores. En ese momento estaba recostado en un lujoso diván, con una doncella elfa en cada brazo y una sonrisa ebria en los labios, mientras relataba una vez más una historia, exagerando enormemente sus hazañas. Y entonces, cuando la gran bestia alzó su cabeza, bajé mi espada sobre ella, perforando su ojo rasgado y... Se detuvo frunciendo el ceño al notar que los demás miraban a su alrededor con confusión. Sus orejas puntiagudas se movieron al captar un sonido. Estaba a punto de ordenarles que prestaran atención, cuando lo escuchó: un raspado de metal contra la piedra, pasos tambaleantes y gemidos desgarrados. Desde fuera del gran salón del palacio, él y los demás juerguistas escucharon jadeos y gritos de alarma, órdenes de detenerse que se desvanecían en meros susurros ahogados. Finalmente, algo golpeó las grandes puertas. Los guardias dentro de la sala desenvainaron sus espadas, moviéndose para interceptar al intruso. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? La puerta finalmente se abrió de golpe y algo horrible cruzó el umbral. Era un humano, pero un humano muy muerto, pero aún moviéndose. Su armadura estaba hecha jirones, rasgada y cubierta de manchas de sangre y lodo. Su piel pálida estaba marcada por cortes tan profundos que llegaban al hueso. Su brazo derecho era solo hueso desde un poco más allá del codo, sin rastro de armadura en ese brazo. Su pierna izquierda estaba en condiciones similares, aunque aún llevaba las grebas de su armadura, y de su otro brazo colgaba un escudo destrozado y ensangrentado. Sangre espesa y coagulada corría de sus labios, nariz y ojos. Estos últimos
inyectados en sangre mientras escaneaban la habitación, buscando a alguien o algo en particular. Muchos notaron una peculiaridad distintiva en el soldado. Sus ojos no eran idénticos, uno era azul y el otro verde. Esos ojos desiguales se posaron en el príncipe, y detrás de esos fríos ojos ardía tal furia que todos retrocedieron. Levantó su brazo esquelético, en cuya mano sostenía una gran espada, cuyo filo estaba astillado y casi roto. La punta de la espada se dirigió al príncipe, con apenas un temblor en su figura encorvada y tambaleante. Tú nos decepcionaste, nos abandonaste. Queremos justicia. Su voz era estridente, como si la sangre aún borboteara de su garganta y llenara sus pulmones. Alrededor de ella, la habitación comenzó a oscurecerse, a pesar de que era mediodía. De las sombras emergieron espectros de luz, los soldados a los que había llamado familia, todos posicionándose a su lado. Un dato curioso que muchos recordaron de repente fue que la incapacidad de los humanos para permanecer muertos a menudo se extendía a sus compañeros no humanos, si estaban cerca de un humano al momento de morir. Esto ciertamente explicaba el gran número de enanos llenos de cicatrices de batalla que se encontraban junto a ellos, todos con una expresión tan furiosa como la de él. Retiren a esta abominación de inmediato, balbuceó el príncipe, mientras su falsa confianza lo abandonaba al enfrentarse con las consecuencias de su traición. Los guardias se dirigieron hacia el humano no muerto, pero él les dirigió una mirada. Su cabeza se movió de manera espasmódica y antinatural, mientras huesos crujían y chasqueaban, enfatizando aún más su estado de no muerto. Esto hizo que los guardias se detuvieran, intercambiaran miradas entre ellos, él y el príncipe, antes de retroceder. ¿Qué están haciendo? Les dije que retiraran a esta abominación. El sonido de las botas arrastrándose lo hizo callar, y entonces vio que el humano se acercaba cada vez más. Por miedo, desenvainó su propia espada, lo que provocó que las doncellas que estaban con él gritaran y huyeran mientras él se ponía de pie de manera brusca. No te tengo miedo, tartamudeó, aunque era evidente que si sobrevivía a este encuentro, necesitaría un cambio de pantalones. Mentiroso, respondió, y se movió con una velocidad que un cadáver desfigurado no debería haber podido alcanzar. Su espada se balanceó con precisión, y la del príncipe apenas subió lo suficientemente rápido como para detenerla. Lo que siguió fue un intercambio de tensos golpes. El cadáver viviente solo esquivaba lo justo para recibir apenas rasguños o cortes superficiales, sin mostrar nunca que sintiera las heridas, pero las que infligía al príncipe ciertamente se sentían, dejándolo gimiendo de dolor y tirado en el suelo. La hoja astillada descansó sobre su pecho, con la punta perforando su túnica. Estaba a punto de decir algo y hundir la espada en él cuando el príncipe la apartó con la suya y luego clavó su arma en su corazón. Un grito de triunfo salió de él mientras el no muerto retrocedía, dejando caer su espada. Pero la celebración fue prematura, ya que el tonto príncipe agarró la empuñadura de su espada y la mantuvo en su lugar. Sin el buen juicio de soltar el arma, fue arrastrado hacia el no muerto, y su rostro se estrelló contra el borde del escudo destrozado. Los siguientes momentos estuvieron llenos de súplicas y gritos gorgoteantes de ayuda, pero los presentes simplemente observaron con horror mientras los ruegos eran interrumpidos por los sonidos brutales del escudo, golpeando su rostro una y otra vez, hasta que el príncipe dejó de emitir sonido alguno. Cuando su cuerpo quedó flácido, todos vieron cómo el alma inmortal del despreciable príncipe comenzaba a flotar fuera de su cuerpo destrozado, solo para que todos jadearan cuando el humano no muerto lo atrapó por la muñeca y habló una vez más. Aún no terminamos contigo. Con un movimiento salvaje de su brazo, lanzó el alma hacia sus compañeros de armas. Cuando ellos lo tuvieron en sus manos, desaparecieron de la vista, y el humano tembló,
suspirando antes de caer de rodillas. Sus ojos desiguales rodaron hacia atrás en su cabeza mientras se desplomaba, finalmente muerto al fin. Aquellos que residían en el más allá nunca mencionaron haber visto al príncipe después de este incidente, aunque sí vieron al humano que lo había matado. Estaba feliz, rodeado de amigos y familiares, no como el espectro vengativo que los vivos habían presenciado. Muchos susurraban sobre los posibles destinos que pudieron haberle ocurrido al alma del príncipe, pero nunca se supo. No hace falta decir que desde ese día, solo los insensatos traicionaban a la humanidad, por temor a que los muertos se levantaran para ejecutar su brutal juicio, y los dioses ya no estaban aburridos. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.